vamos a tocar el tema de el Dios Santo, ¿ok? Estamos viendo los atributos de Dios y en este tema de los atributos de Dios, vamos a empezar con, vamos a clasificar atributos que están en torno, atributos que son principales como santo, amor y justicia, y cómo hay algunos atributos que van a girar en torno a estos atributos principales. Así que vamos a empezar con la santidad de Dios. La primera afirmación teológica que vamos a hacer esta noche es que Dios es una persona santa. Amén. Dios es una persona santa. En el Antiguo Testamento se va a poner mucho énfasis en la santidad de Dios. Y en el Nuevo Testamento se va a poner mucho énfasis en el amor de Dios. Así que estos son dos atributos que van a constituir los centros de organización para nuestro estudio. ¿Ok? La santidad de Dios, que se resalta en el Antiguo Testamento, el amor de Dios, que se resalta en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Esos son los atributos principales que vamos a estar estudiando y los demás van a girar en torno a estos. Muy bien. El puente entre la santidad y el amor va a ser la justicia de Dios. ¿Ok? El puente entre la santidad y el amor será la justicia de Dios. Así que estos van a ser los tres atributos principales. El amor, la santidad y en medio de ellos la justicia de Dios. ¿Ok? La justicia de Dios. Así vamos a desarrollar nuestro estudio. Muy bien, vamos a empezar con el uso y el significado del término santo. ¿Ok? Uso y significado del término santo. Vamos a empezar, como usted sabe, el estudio bíblico. Siempre empezamos con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Vemos el concepto en el Antiguo Testamento, luego vemos el concepto en el Nuevo Testamento. Y tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, de los conceptos etimológicos, semánticos que vamos a tener, o teológicos que vamos a tener de una palabra, luego ya sacaremos una conclusión general. ¿Ok? Una conclusión general. Muy bien. El término y su etimología. El verbo hebreo kadash significa ser santo. Y en las formas piel y jifil, que son formas piel, en el hebreo hay 7 formas del verbo. La forma del verbo simple es kal, pero la forma del verbo intensivo se llama verbo piel. ¿Ok? La forma de un verbo intensivo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el verbo hebreo katal significa él mató. Katal, él mató. Pero kitel, que sería la forma del verbo intensivo, lo único que ha cambiado son ¿qué? Las vocales, ¿no? Katal, kitel. Si usted dice kitel, lo que ha hecho es convertir ese verbo de ser kal, o sea, de ser simple, a ser un verbo intensivo. Y kitel lo que hace es hacer más fuerte el verbo. Así que si katal es matar, kitel sería masacrar. ¿Se da cuenta? Entonces lo ha convertido en un verbo más intenso, ¿no? Y jifil es un verbo, pero causativo. ¿Ok? Causativo. Jictil, por ejemplo, significaría él hizo matar, ¿no? Jictil sería él hizo matar o él causó matar, ¿ya? Pero aplicado esto en el término kadash, kadash en hebreo significa ser santo. Esa es la forma del verbo simple, ser santo, ¿verdad? Ahora, en las formas intensiva y en la forma causativa, o sea, en la forma piel y en la forma jifil, podría significar hacer santo, santificar, consagrar o dedicar. ¿Ok?
El adjetivo y el sustantivo kadosh significa básicamente santo. ¿Ok? Cuando hablamos de adjetivo y sustantivo nos referimos a categorías gramaticales distintas, ¿verdad? Ahora, tanto la forma kadosh puede funcionar como un adjetivo, como puede funcionar como un sustantivo. ¿Cómo sucede en el español? La palabra santo puede ser un sustantivo. Si yo digo el santo de Israel, entonces santo es un sustantivo porque le está determinando el artículo el. Si le determina el artículo el santo de Israel, entonces el artículo determina a un sustantivo. Santo allí está funcionando como sustantivo. Pero si yo digo el Dios santo, allí santo ya no es un sustantivo, sino es un adjetivo. ¿Ok? Porque está cualificando al ser de Dios. Ahora, así como en español la misma palabra santo puede ser adjetivo y sustantivo, de la misma manera en el idioma hebreo, el término santo o el término kadosh puede funcionar como sustantivo o adjetivo dependiendo de su posición dentro de la oración hebrea. El significado original más antiguo del término se ha perdido. O sea, no sabemos de dónde es que esta palabra salió y por qué es que se aplicó para hablar de santidad. Solo ha llegado hasta nosotros su uso y su naturaleza religiosa. Los estudiosos del Antiguo Testamento han sugerido frecuentemente que la idea básica de Kadash era cortar o separar, ¿no? Probablemente este verbo hebreo significaba cortar o separar. Por eso Kadosh o santo significaría separar, apartar, ¿no? Y probablemente podría significar inclusive enaltecer, solo que es muy difícil saber la etimología, la raíz de dónde viene esta palabra. ¿Ok? Muy bien. La santidad como separación o trascendencia. El primer concepto que vamos a tener de santidad en el Antiguo Testamento es separación. Es el primer concepto. ¿Ok? Santo es separado. Todo lo que es separado es santo. Por ejemplo, si usted tiene 100 soles y separa 10 soles para algo, para lo que sea, esa separación se llamaría santidad o santo, porque es separado, en un término general, ¿ok? No teológico, sino general. Ahora, la santidad significaba lo que era singular, distintivo y diferente a lo humano. El énfasis sobre Dios santo ayudó que los autores del Antiguo Testamento cayeran en el panteísmo. No solo significaba separado de lo malo, sino también separado para Dios. Ok. El énfasis sobre el Dios santo ayudó que los autores del Antiguo Testamento no cayeran en el panteísmo. ¿Ya? Ahí es no cayeran, sino cayeran. Acá arréglelo usted, ya de manera virtual. Ahora, ¿por qué el término santidad ayudó que los autores del Antiguo Testamento no cayeran en panteísmo? Básicamente porque Dios, al ser distinto de todo, no podía ser igual a su creación. Si Dios es santo y lo santo es distinto, separado, apartado, particular, diferente, singular, distintivo, y si Dios es santo, entonces no puede ser igual a la creación. Y si Dios no es igual a la creación, entonces el panteísmo es una ilusión, no es verdadera. Así que el concepto de santidad ayudó, contribuyó a que no se creyera que Dios era igual a la creación. Ahora, el término santo no solamente significa separado de lo malo, también significa separado para Dios. O sea, no solamente separado de, sino separado para. ¿Ok? Eso significaría el término santo.
La santidad como sinónimo de la deidad. Se puede usar el término santidad también como un sinónimo de Dios. El término santo y sus derivados se usaban tanto en el Antiguo Testamento como en las religiones paganas como un sinónimo de la deidad. Ojo, no solamente la religión hebrea utilizaba el término santo para referirse a Dios. También las religiones paganas utilizaban este término, ya que el término en uso general significaba distinto o apartado, ¿no? En el libro de Isaías, el término el Santo de Israel aparece 27 veces y se refiere a Dios. En el Salmo 89:18 se usa el mismo término, el Santo de Israel. Y en Oseas 11:6, el texto bíblico dice, el Santo en medio de ti. ¿Ok? Entonces, aquí la palabra santo es un sinónimo que hace referencia a Dios, ¿verdad? Una comparación de Amós capítulo 6, versículo 8, donde el texto bíblico dice, el Señor Yahvé ha jurado por su alma. Y luego, en Amós 4:2, dice, el Señor Yahvé juró por su santidad, ¿no? Entonces, en el mismo libro, las dos referencias se usan como sinónimo. Alma refiere al ser viviente de Dios y santidad también refiere al ser viviente de Dios. Así que se usa a manera de sinónimo en el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel se usa la expresión el espíritu de los dioses santos, ¿ok? Para referirse a la santidad que tiene el espíritu, los espíritus de los dioses, ¿no? O eran dioses, espíritus de dioses separados, consagrados para algo, ¿no? La santidad aplicada a los seres humanos, lugares e instituciones religiosas. Miren, la santidad era un término que se aplicaba a Dios, pero también se podía aplicar el término santo, ¿ok? También se podía aplicar el término santo a seres que tenían relación con Dios, a lugares que tenían relación con Dios, inclusive a instituciones religiosas establecidas por Dios. Así que el término santo se expandió de un término general a un término específico y luego a un término de relación de Dios con todo lo que tiene relación hacia Él. En un sentido secundario o derivado, la santidad llegó a aplicarse a ciertos seres humanos, lugares o instituciones conectados a la fe de los israelitas. Se llamaban santos porque estaban dedicados a Yahvé. Los hebreos, los judíos, los israelitas son llamados santos, ¿ok? Pero no porque hayan andado en santidad. Se les llamaba santos básicamente porque ellos estaban separados como pueblo, como tribu, como nación para Yahvé. Por eso eran llamados santos, ¿ok? Israel es llamada nación santa. El sábado es santo. El tabernáculo es santo. El lugar santísimo es santísimo. Los sacerdotes son santos. Las vestiduras son santas. El aceite de la unción, el diezmo, los utensilios del tabernáculo, el arca de la alianza, Jerusalén, el monte de Sión, el templo, el pacto y los ángeles. Muy bien, vamos a leer algunos textos, ¿ok? Ya que está por acá, para ir entendiendo un poco esta idea. ¿Alguien nos ayuda, por favor, con Éxodo 19:6? Otro nos va ayudando con Éxodo 10:8 al 11. Otro nos ayuda con Éxodo 49. Otro nos ayuda con Éxodo 26:33.
otro con Levítico 21:6, ¿ya? Así que vaya buscando algún texto, por favor. A los que tienen el primer texto, Éxodo 19:6. Amén, pastor. Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Ustedes serán nación santa, exclusiva, preparada para Dios. ¿Y por qué tenían que ser nación santa? Porque tenían relación con Yahvé. Lo que tiene relación con el santo se convierte en santo. ¿Ok? Éxodo 10:8-11. Amén, pastor. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios, quienes son los que han de ir. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir, porque en nuestras fiestas solemnes para Jehová. Y él, y él Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, como voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños. Mirad como el mal está delante de vuestros rostros. No será así, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Muy bien. Ahí se habla de una fiesta, ¿no? Una fiesta para Yahvé, que era solemne, era santa, ¿no? Probablemente se esté refiriendo a Shabbat, que era lo que los judíos también guardaban, ¿no? Los hebreos, los israelitas. Muy bien. Éxodo 49. Amén. Amén, amén. Y tomarás el aceite de la unión, de la unción, y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificares con todos sus utensilios, y será santo. Amén. Amén. ¿Ve? Qué tremendo. Se va a santificar, ¿verdad? Se va a volver exclusivo los elementos que van a estar en relación al servicio a Yahvé. El lugar santo, santísimo, ¿no? Muy bien. Éxodo 26:33, creo. Sí. Amén. Dice, y pondrás el velo debajo de los, ay, no, de los, disculpe, pastor, que no lo veo bien la letra, de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Muy bien. El lugar santo y el lugar santísimo era el lugar donde Dios hablaba con los seres, en este caso con el sacerdote, ¿verdad? Con el sumo sacerdote. Así que al tener contacto Yahvé con el sumo sacerdote a través del lugar santo y santísimo, estos lugares reciben el nombre, ¿no? El nombre de santo, exclusivo, apartado para Yahvé. Siguiente, Levítico 21:6. Amén. Amén, pastor. Levítico 21:6 dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Amén. ¿Ve? Los sacerdotes son santos porque ofician el servicio que tiene, ofician el servicio que tiene relación con Yahvé, ¿no? Por eso son santos. Y todo lo que ellos hacen, el pan y todo el servicio es santo para Yahvé, ¿no? La vestidura de los sacerdotes también es santo para Yahvé.
¿Alguien tiene? Éxodo 28, 2 al 4. Y harás vestidos santos para Aarón, tu hermano, y para honra y hermosura. Y te hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu, de sabiduría, para que hagan los vestidos de Aarón, para santificarle, para que sea mi sacerdote. Los vestidos que harán serán estos: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues los santos vestidos a Aarón, tu hermano, y sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Muy bien. Vestidos santos para Yahvé. Bueno, hay muchísimos versículos. Sería quedarnos toda la noche por aquí, ¿no? Pero yo creo que ya hay una idea general, ¿no? Todo lo que tiene relación con Yahvé termina siendo santo. ¿Ok? Entonces el tabernáculo, el arca, Jerusalén, todo, ¿ok? El término hebreo santo no denota necesariamente la idea de moralidad o ética, ¿ya? Nuestra idea de santidad denota la idea de moralidad o ética, pero no es necesariamente el sentido bíblico, ¿ok? El sentido del idioma hebreo, específicamente de esta palabra. Porque este significado básicamente indica la separación de algo para algo, ¿ok? La separación de algo para algo. El término santo se usa para cosas impersonales, ya sea el templo o Jerusalén. También se usa entonces para aplicar a deidades paganas, cuyos devotos no tenían cualidades éticas. O sea, el término santo hebreo es un término tan general, ¿ok? Que no necesariamente implicaba, el término no necesariamente implicaba cualidad moral, ¿verdad? Porque cosas amorales, como el templo, era calificado de santo. Inclusive se llamaba santo a las deidades paganas. Y los devotos de las deidades paganas eran unos inmorales sinvergüenzas, pero también se les llamaba santos en el idioma hebreo, ¿no? Así que inclusive el término santo se usa para prostitutas cúlticas y para hieródulos paganos. Mire que el término Kedeshá, Kadesh y Kedeshá en el hebreo significa hieródulo y prostituta cúltica. Eso significa, ¿no? Y la Biblia dice, no traerás el precio de un Kadesh, ¿no? No traerás el precio de un sodomita ni el precio de una prostituta para Yahvé tu Dios, ¿no? Pero allí el término es, no traerás el precio de un consagrado ni de una consagrada para Yahvé tu Dios. Pero consagrado y consagrada en el sentido de que estos personajes, hombre y mujer, se consagraban al servicio pagano. ¿Ok? Se consagraban al servicio pagano. Entonces, por eso dice que no se podía traer, ¿no? El precio de la prostituta o del hieródulo. Hieródulo es un prostituto sagrado, ¿no? Un prostituto que se dedica a este tipo de idolatría. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Que evidentemente el término santo es un término muy amplio, que no necesariamente denota una cualidad ética moral, pero habla de la separación. Básicamente el sentido es separación. ¿Ok? El sentido es separación y consagración. La santidad y la pureza ceremonial. En el Antiguo Testamento, lo santo se va a contrastar con lo profano. Lo profano, mientras que santo es Kadosh, lo profano sería Jalil. Jalil es lo profano. Y la palabra profano viene del hebreo halal, que significa quitar la santidad o execrar.
Así que la santidad está en contraposición con lo profano. De allí que la santidad se va a relacionar con la limpieza y la pureza. ¿Ok? Va a haber una relación en el concepto teológico de la Biblia de la santidad, no solamente de exclusividad y separación, sino que también va a involucrar pureza y limpieza. Mientras que lo profano va a ser impuro, lo santo tenía que ser puro, ¿ok? Y limpio. La pureza es una condición que permite ser santo, pero no es la misma santidad, ¿ok? Los hebreos separaban lo que era la santidad de la limpieza. La limpieza te daba la cualidad para poder llegar a ser santo, pero la limpieza no era en sí misma la santidad. Por ejemplo, en Isaías 6, en la visión de la santidad de Dios, se contrasta el pecado del profeta y la baja moralidad del pueblo. Vamos al capítulo 6 del libro de Isaías para poder entender esto. Isaías capítulo 6, mire lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había que serafines, saraf, en el hebreo, ya lo vamos a ver más adelante. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Eso no es literal, por si acaso. Ya los ángeles no tienen alas. ¿Y por qué no tienen alas? Porque son seres espirituales, pues. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántas veces se utiliza el término santo? 3 veces, para hablar de una forma intensiva, plena de la santidad de Dios. Ahora, cuando se proclama la santidad de Dios, mire el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hay un contraste natural en la teología hebrea. Ese contraste natural es que si Dios es santo, lo impuro, lo inmundo, no puede estar cerca a él. ¿Verdad? Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, he aquí que dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que evidentemente en el texto de Isaías capítulo 6 encontramos un contraste entre la santidad plena de Dios y la baja moralidad del pueblo, entre los cuales estaba Isaías. Por eso él pensó que él iba a morir en esta manifestación divina, ¿no? Pero no sucedió porque el Señor quitó su pecado, ¿no? Así que vamos a ver que la santidad no solamente es separación, no solamente está en relación con todas las cosas que tienen que ver con Yahvé, no solamente significa consagración, no solamente indica exclusividad, no necesariamente moralidad, pero también vamos a ver que la santidad se entiende como un rechazo natural al pecado humano, ¿verdad? La santidad rechaza al pecado humano, se contrapone al pecado y al mal. Muy bien, ya hemos visto lo que es la santidad en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver cómo se usa el término santidad, pero desde el Nuevo Testamento. ¿Ok? Desde el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el adjetivo hagios,
que significa santo, y de allí, de este adjetivo, sale un verbo que es agiazo, que significaría santificar o hacer santo. Pero también viene un sustantivo que es hagiosune, que significaría santidad. A diferencia del Antiguo Testamento, estos términos no se emplean constantemente para referirse a Dios en el Nuevo Testamento. Interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa muchísimo para referirse a Dios, no tanto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la compensación la suple la frase Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la santidad de Dios se ve reflejada en el Espíritu Santo. Por eso ya no se le llama santo a Dios. ¿Ok? Entonces su Espíritu Santo suple la carencia del término santidad aplicado a Dios en la persona del Espíritu Santo, que ya aparece de manera activa y visible en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que se hace es santificar el nombre de Dios, ¿verdad? Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando Cristo enseñó a orar, él dijo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Enseñó a santificar el nombre de Dios. Pero también se le llama al Señor, al Dios Padre se le llama Padre Santo. Juan 17, versículo 11. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Juan 17, 11. Muy bien, lo leo yo. Y ya no estoy en el mundo, dice Cristo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Se emplea el término santo aplicado a Dios. Y luego, el término santo también señala en el Nuevo Testamento ya la perfección ética de Dios, una perfección ética que Dios también demanda de nosotros. En Primera de Pedro, capítulo 1, si usted mira el versículo 15 y 16, la Biblia dice: sino que como aquel que os llamó es santo, cualidad ética moral de Dios, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? Entonces, la santidad de Dios es el modelo de santidad para los cristianos. Como Dios es santo, Dios quiere que nosotros los cristianos también andemos en santidad. ¿Ok? Él es, la cualidad, la característica de Dios, y que desea que nosotros podamos reproducir. En 1 de Juan 2:20 es difícil determinar el término santo. Vamos a ver por qué. 1 de Juan 2:20. 1 de Juan 2:20, ¿quién lo tiene? Si no, lo leo yo. Amén. Amén, pastor. 1 de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Muy bien. Vosotros tenéis la unción del santo. Ahora, el término santo es difícil de definir. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién se refiere, si a Dios Padre o al Espíritu Santo. ¿Verdad? Aunque por el contexto algunos creen que puede estar usándose el término santo como un sinónimo de la deidad, como se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Muy bien. Definiciones modernas del término santidad aplicado a Dios. Vamos a ver algunas definiciones modernas del término santidad, pero en este caso aplicada a Dios. La teología bíblica concluye que los distintos significados, como por ejemplo pureza, moralidad, separación,
y los distintos usos de santo aplicado a Dios, y sus usos de santo aplicado a Dios, por lo tanto, ok. Los distintos usos y los distintos significados, según la teología bíblica, no permiten que tengamos una definición exacta de la santidad divina. ¿Ok? Porque santo se puede aplicar en el contexto de la pureza, de la moralidad, de la separación. ¿Ok? Y tiene distintos usos en distintos contextos. Entonces, algunos dicen que es un poco difícil establecer específicamente una definición del término santo. Así que, ¿qué cosa es la santidad? Esto nos llevaría a indicar que existen diversas definiciones de la santidad divina. Muy bien. El factor no racional o extrarracional en Dios. Mire, ya que hay distintos términos, antes de entrar aquí, ya que hay distintos términos que apuntan y distintos usos que apuntan a la santidad, una definición única de Dios es difícil sobre la santidad, ¿no? Entonces, algunos teólogos han inventado otros términos, que son términos contemporáneos para describir que Dios es santo. Algunos le llaman la santidad de Dios el factor extrarracional. Acá tenemos al teólogo Rudolf Otto, que era teólogo protestante, y él interpretó lo santo como el aspecto no racional de Dios. Él describe la santidad de Dios como un misterio majestuoso, enérgico y urgente que no puede ser comprendido racionalmente. ¿Ok? O sea, ¿por qué la Biblia no puede definir en un solo término santidad? Porque como es algo tan irracionalmente incomprensible, entonces calificó la santidad de Dios como la parte no racional de Dios. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Califica la santidad como algo que no puede ser concebido de manera plena por la razón humana. Seguimos. No pocos teólogos han hecho de la pureza el significado central de la santidad de Dios. Otros teólogos lo que han hecho es decir, hablar de la santidad como algo incomprensible o extrarracional no es apropiado. Y lo que han hecho es relacionar la santidad con la pureza. ¿Ok? Relacionan santidad con pureza de Dios. Y se hace de la santidad un atributo central de Dios y básicamente la santidad se convierte en una obligación moral humana. El teólogo Bautista Strong definió la santidad como la pureza autoafirmativa de Dios. O sea, ¿cómo califica Strong a la santidad? Contempla la santidad desde la perspectiva de la pureza de Dios. El teólogo J.K. Mosley afirmó que la santidad es la trascendencia moral de Dios y la pureza de Dios. ¿Ok? Esta es otra perspectiva de definición, ¿verdad? Trata de definir a Dios a través de su pureza para describir la santidad. Donald Bloesch, teólogo evangélico estadounidense, define que la santidad es estar separado de todo lo que es impuro. Dios es santo y por lo tanto debe ser intolerante del pecado y requerir solamente la pureza de corazón por parte de sus súbditos. ¿Ok? Entonces, nuevamente encontramos un grupo de teólogos que tratan de definir la santidad en base a la pureza de Dios. Millard Erickson, otro teólogo bautista, ha definido la santidad de Dios como la singularidad o la separación de Dios, así como su pureza o bondad absolutas. ¿Ok? Define la santidad en base a la singularidad
y la separación de Dios, como su pureza y bondad. Entonces, hay una tendencia marcada en muchos teólogos en relacionar santidad y pureza, ¿verdad? Para hablar de la cualidad de Dios. Hay otros teólogos que han usado el término misterio suprarracional junto a la pureza de Dios para describir la santidad. Acá tenemos, por ejemplo, al teólogo Hayden Wilson Tozer. Él era un pastor cristiano estadounidense y él usó la definición del misterio terrible, incomprensible y suprarracional de Rudolf Otto. O sea, dijo que explicar la santidad de Dios es tratar de explicar algo que no se puede entender en términos humanos, ¿no? Pero concluye en que la santidad de Dios tiene que ver con una pureza infinita e incomprensible plenamente. Así que mezcla el concepto de Rudolf Otto con el concepto o la tendencia de muchos teólogos de relacionar la santidad con la pureza. La naturaleza y la actividad redentora divina frente al pecado y los pecadores. Otro grupo de teólogos, como Peter Taylor Forsyth, un teólogo escocés, interpretó la santidad divina en unión con la expiación de pecado. O sea, él decía que la actividad de Dios en el Nuevo Testamento de redimir al hombre de pecado hace que se manifieste la santidad absoluta de Dios. Así que no puede haber manifestación de santidad si no hay expiación de pecados. Así que hay una relación entre la actividad redentora de Dios y el pecado de los hombres que tienen que ser expiado, sacado, perdonado, purificado, para que se manifieste la santidad de Dios. Hay otro grupo de teólogos que tratan de explicar la santidad desde lo aparentemente opuesto. Entre ellos está, por ejemplo, Karl Barth y Emil Brunner. Ellos son teólogos contemporáneos y ellos dicen que la santidad divina abarca y es uno los elementos que parecieran ser característicos o movimientos contradictorios. ¿Qué quieren decir? Por ejemplo, para Karl Barth, la santidad de Dios es la unión de Dios, pero de la unión de la justicia y de la gracia de Dios. Entonces, Dios es santo porque su gracia juzga y su juicio es benigno. Así que cuando actúa la justicia y la gracia, aparece la santidad de Dios, ¿no? Es inseparable estos atributos para la aparición de la santidad. Otros teólogos, cuando tratan de describir la santidad de Dios, hablan de la trascendencia o el absolutismo moral de Dios. Otros teólogos entienden la santidad de Dios como la trascendencia moral divina. O sea, moralmente Dios es un ser absolutamente moral, ¿no? Absolutamente bueno, correcto, y entonces la santidad está en perspectiva no a la pureza, sino a su cualidad moral absoluta. Para el teólogo Mullins, la santidad es la suprema excelencia moral de Dios, en virtud de la cual todos los demás atributos morales van a encontrar en él, en la santidad, su sentido. W. Conner indica que la santidad de Dios es la perfección moral de Dios considerada desde el punto de vista de su trascendencia. O sea, moralmente Dios está sobre todas las cosas y por ende no podríamos hablar de la santidad de Dios si no hablaríamos de la moralidad absoluta de él. Norman Snight indicó que la santidad de Dios denota su trascendencia del hombre. Y como el hombre es distinto a Dios y Dios trasciende al hombre, eso es lo que le hace distinto. Él es santo porque es distinto al ser humano.
pero aunque es distinto, no está lejano. Dios sigue estando cercano al ser humano. ¿Ok? Entonces, alguien podría decir, entonces, pastor, hay 6 posturas. Hay las posturas que hablan de la santidad como algo suprarracional. Hay la postura de los que creen que la santidad está relacionado con la moralidad, o los que creen que la santidad está relacionado con la pureza, o los que creen que la moralidad está relacionado a la acción de la justicia y la gracia. O sea, no sé si me dejo entender, es muy amplio el tema de la santidad desde la perspectiva de distintos teólogos, ¿verdad? De épocas pasadas y de nuestra época. Pero ¿podemos sacar una conclusión después de habernos enredado con tanto? Sí. ¿Cuál es la conclusión? La santidad de Dios en el Antiguo Testamento es incomprensible, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento se manifiesta como una norma de vida en el creyente. Lo que en el Antiguo Testamento no se podía comprender, ¿por qué Dios, por qué Yahvé quería que las cosas sean distintas a las de los paganos? ¿Por qué Yahvé quería que las cosas sean consagradas, exclusivas a Él? No sabemos a cabalidad, desde el punto de vista del Antiguo Testamento, no podemos comprender la santidad de Dios. Pero lo que sí sabemos es que la santidad es una norma de vida para el creyente ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia. Siguiente conclusión, la santidad de Dios no es expiación de pecados, ni solo pureza. Sí implica, ¿verdad? La santidad de Dios implica expiar pecados, perdonar pecados y ser puro, pero no solamente es eso. La idea bíblica de la santidad muestra la trascendencia de Dios, pero también su cercanía al hombre, ¿verdad? Cuando hablamos de que Dios es santo, decimos que Dios es absolutamente puro, absolutamente moral, extrarracionalmente fuera, ¿no? Trascendentalmente fuera de nuestros conceptos humanos, pero eso podría hacer que nosotros pensemos de que Dios está cada vez más lejos del ser humano, cosa que no es verdad. A pesar, mire usted, siendo Dios santo, 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 se manifestó a Isaías. Isaías siendo impuro, y Dios lo purificó, Dios lo santificó para que mande un mensaje al pueblo y para que le sirviera. Así que la santidad de Dios no lo hace lejano de nosotros. La santidad de Dios muestra el carácter de Dios, pero también que Él está cercano a todos nosotros. Él está cercano. Como cuando en una ocasión el Señor Jesucristo le dice a los apóstoles, vayan y tiren las redes al mar. Y Pedro no quiso, y cuando Pedro, ya vamos, en tu nombre voy a echarlo. ¿Qué significa en tu nombre? Te voy a echar la culpa. Si no consigo, pues ni siquiera un calamar, ni un caracol va a ser tu culpa. En tu nombre lo voy a echar. Y cuando lo echó, se rompían las redes. ¿Recuerda la historia o no? Y entonces él se arrodilló, Pedro se arrodilló delante de Cristo y le dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. O sea, Pedro entendió la santidad que estaba en la persona de Cristo. Pero Cristo no estaba lejano, estaba cercano, ¿no? Entonces la santidad de Dios no nos debe mostrar a un Dios lejano, sino siempre cercano al hombre, presto para ayudarle, ¿verdad? Pero exigiendo al hombre exclusividad, exigiendo al hombre que camine como Dios desea. Muy bien, hermanos, hasta aquí fue nuestra clase. Espero les haya gustado. De repente hay preguntas. ¿Alguien tiene preguntas, hermano? Pastor, tengo una pregunta. Amén, amén. Pregunta por acá. Usted dice, a lo que he entendido, que en el Nuevo Testamento no se manifestaba mucho el término santo a Dios por tenderlo más supeditado a lo que es el Espíritu Santo. Pero como tal, a lo que tengo entendido es que en el Nuevo Testamento no se manifiesta el concepto totalmente completo de lo que es la Trinidad. O sea, no relacionaban al Espíritu Santo con Dios directamente. ¿Cómo puedo entender esta idea?
No. El tema de la Trinidad, lo que se discute en el tema de la Trinidad es la personalidad del Espíritu Santo. Lo que se discute en el tema de la Trinidad. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, evidentemente los cristianos de la primera época relacionaban que ese espíritu venía de Dios. O sea, le pertenecía a Dios, era de Dios. Por eso entonces podíamos decir Espíritu Santo, ellos entendían que se refería a Dios, porque le pertenecía a Dios. Pertenecerle ya lo denominaban como santo. Claro, recuerda que el término santo, cuando se aplicaba a cosas que se relacionaban con Yahvé, eran por implicancia santo. El Espíritu de Dios era santo, por eso se le llama Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la personalidad, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ya, ok, pastor, gracias. ¿Eh? Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? Pastor, Sí. en el Antiguo Testamento usted dijo que santo no era una relación que tenía con la pureza, ¿no? Con la vida moral. Sí, exacto. En tanto a eso, los sacerdotes que eran separados, todo lo que ellos eran separados, no tenían o sea, ellos, pero sí estaban obligados a llevar una vida, digamos, moral. O sea, la Biblia nos explica eso, ¿no? Que ellos tienen ciertas normas que normalmente los levitas tenían ciertas normas que los demás tribus no tenían, ¿no? Claro. Cuando explico que en el Antiguo Testamento la santidad no involucra normas morales, ¿verdad? Lo que quiero explicar es que el término en sí mismo se podía aplicar a cosas que no eran morales, eran amorales, como el templo. ¿El templo es moralmente bueno o moralmente malo? Ni bueno ni malo. ¿Me entienden? Ni bueno ni malo, es un templo. Entonces, pero se le llamaba santo. No por su calidad moral, sino por su exclusividad hacia Dios. ¿Verdad? Entonces, cuando a los sacerdotes se les llama santos, o al pueblo de Israel se les llama santos, o inclusive a los paganos, las prostitutas sagradas son llamadas santas en el texto hebreo, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la santidad en el Antiguo Testamento no denota una calidad moral, ¿ok? No denota la cualidad moral, sino denota la exclusividad o hacia quién se consagra determinada cosa. Ahora, es evidente que el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas, al ser consagrados para Dios, cumplían normas morales. ¿Me entiende? Pero las normas morales están supeditadas no a la santidad, sino a la justicia de Dios. ¿Me dejo entender? Las normas morales que cumplía el pueblo de Israel y los sacerdotes están supeditadas, o se notan, no en su santidad, como se usa el término santidad en el Antiguo Testamento, sino a la justicia de Dios. ¿Verdad? Dios es justo y en su justicia determina qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿No? Entonces, el pueblo de Israel se sometía a esa justicia divina. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, mejor dicho, la moralidad de Dios en el contexto del Antiguo Testamento no tiene relación con la santidad, sino con la justicia. ¿Ok? Mientras que algunos, como les mencionaba, al final algunos teólogos han relacionado santidad con moralidad, no encaja en todo el concepto bíblico necesariamente, ¿no? La santidad tiene que ver con la exclusividad o la trascendencia, más que con la moralidad. Cuando hablemos de la moralidad de Dios, vamos a relacionarlo con su justicia, más que con su santidad. ¿Ok? ¿Sí me dejé entender, hermano?
Sí, gracias, pastor, gracias. Amén, ok. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Nadie más? Muy bien, hermanos. Vamos a entonar un himno más y ya con esto nos estamos retirando este martes hasta el próximo jueves, donde vamos a tener su tiempo de oración. Amén. Muy bien. Vamos a terminar entonando este himno, bellas palabras de vida que habíamos entonado al principio. Amén. Vamos. Oh, gracias otra vez, bellas palabras de vida. Ay, benditos soy Dios, las palabras de Dios mi vida son misericordia. Bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son. Bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo amor dar, las palabras de vida. Este amante hoy está, las palabras de vida. Bondadoso te salva, y al que ama. Bellas son, bellas son. Bellas palabras de vida, bellas son, bellas palabras de vida. Honra las palabras de vida, perdonará las palabras de vida. Dios mi vida son bellas son, bellas palabras de vida, bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Qué bellas son las palabras de vida. Amén. Muy bien, amados hermanos.